Buenas tardes, amados hermanos y amigos. En esta tarde, la verdad que nos encontramos nuevamente en este día glorioso, maravilloso que hemos tenido, un día de Dios, que nos ha concedido un hermoso día. Así que podemos estar bien agradecidos y felices para poder también compartir un mensaje de la palabra del Señor. Vamos a mirar en el libro de Gálatas, el capítulo 1, el versículo 4, en esta tarde. Un texto, por cierto, lindo, bueno y maravilloso. Dice, el cual se dio a sí mismo, dice el texto, por nuestros pecados, para librarnos del presente siglo malo, conforme a la voluntad de nuestro Dios y Padre. Qué grande, qué maravilloso es el presente siglo malo. Gloria al nombre del Señor. Por eso el propósito del Salvador, que es Cristo, es la liberación del creyente del mal que domina la sociedad y a este mundo. Fue el mensaje del apóstol Pablo también, el apóstol Pedro, cuando estuvo allí en el libro de los Hechos, en el día de Pentecostés, predicando, ministrando la palabra del Señor. Allí Pedro, hablándole a todo aquel judío y aquella gente que se iba aglomerado allí en ese día, estaba justamente compartiendo y decía, y con muchas palabras, Hechos 2:40 dice, y con muchas palabras testificaba y les exhortaba diciendo, sed salvos de esta perversa generación. Qué tremendo, gloria al nombre del Señor. Los creyentes deben vivir para Dios y no dejarse controlar por los valores, sabidurías, opiniones, deseos corruptos y placeres egoístas que prevalecen entre los que son del mundo. Por eso debemos entender siempre, debemos ser sabios para observar siempre la palabra de Dios. Dios siempre nos da palabra, Dios siempre nos establece un dicho y un hecho a través de las Escrituras. Dice allí también un texto más en Romanos capítulo 12, versículo 2, un texto por siempre conocido, pero no nos dejamos allí pasar. Dice, no os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Allí encontramos que nos dice el texto, no os conforméis. Es preciso, es necesario, es eficaz tener pleno conocimiento y renovar nuestro entendimiento siempre y ser transformado a través de su palabra. Qué grande que es Dios. Siempre el Señor nos ha dado palabra, siempre nos ha dejado establecido allí sus dichos, sus hechos, para que podamos compartir siempre la palabra del Señor. Por eso seguimos mirando y seguimos observando. Primera de Pedro, el capítulo 1, versículo 18 y el versículo 19. Observa, mi amado, mi hermano, mi amigo, y dice así, sabiendo que fuiste rescatado de vuestra vana manera de vivir, el cual recibisteis de vuestros padres, no como cosa corruptible, como oro o plata, sino con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Ahí encontramos la palabra nuevamente de Dios. Fuiste rescatado, estábamos perdidos. No, esto nos llevaba realmente a una condición trágica, y esto nos lleva también a que debemos aprender a vivir y establecernos un tiempo de agradecimiento para el Señor. Vivir para Él, vivir con Él siempre. Cuántas cosas Dios nos ha guardado, cuántas cosas el Señor nos ha rescatado. Qué tremendo es que Jesucristo vino y allí cumplió su rol en salvarnos, rescatarnos, para que realmente no fuéramos perdidos para con el mundo. Las Escrituras mismas nos hablan y dice que nos expresan que con claridad que la sangre preciosa de Cristo a través de su muerte obró la obra de expiación, y para que obtengamos nosotros la redención de la liberación del pecado que estaba sobre nosotros. Por eso cuánto más nos debemos aprender a ser agradecidos. Muchas veces
No lo hacemos de una manera eficaz, no lo estamos haciendo de una manera expresiva, pero debemos aprender desde nuestro corazón, nuestros labios, nuestra vida debe vivir una vida de gratitud, de integridad a la presencia de Dios, porque Él lo ha hecho todo por nosotros. Fuimos rescatados. La verdad que de vana manera de vivir, la cual recibiste de vuestros padres, dice. Nuestros padres nos llevaron realmente a nacer en una condición lejos de Dios. Y realmente hoy, a través de la sangre preciosa de Cristo Jesús, aquel Cordero sin mancha y sin contaminación, nos compró, nos lavó, nos transformó a través de ese sacrificio y nos liberó de la esclavitud del pecado. Qué tremendo, qué maravilloso es la palabra del Señor. Dice también en el libro de Primera de Juan, el capítulo 3, versículo 4, observa por favor. Todo aquel que comete pecado, dice, infringe también la ley, pues el pecado es infracción a la ley. Qué tremendo este pasaje. ¿Qué es el pecado? Es la desobediencia, toda actitud de impureza. Muchas veces no hacemos cosas precisas, pero lo pensamos, lo establecemos o lo expresamos, a veces con dichos, a veces con hechos y a veces con actitudes. Pero Dios nos guarde, el Señor nos bendiga, porque la misma palabra del Señor nos dice que todo aquel que comete pecado infringe la ley. También está bajo esa actitud de ser pecador en la presencia del Señor. Por eso el pecado es la infracción en la presencia de Dios. Dios nos guarde, Dios nos ayude, el Señor nos bendiga rica, preciosa, maravillosamente. Nosotros observamos ahora en el libro de Efesios, el capítulo 2, versículo 1 al 3. Observe esta palabra. Y dice, y Él nos dio vida a nosotros, a vosotros, cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados, en los cuales anduviste en otros tiempos siguiendo la corriente de este mundo, conforme al príncipe de la potestad del aire, el espíritu que ahora opera en los hijos de desobediencia, entre los cuales también todos nosotros vivíamos en otro tiempo en los deseos de nuestra carne, haciendo la voluntad de la carne y de los pensamientos, y éramos por naturaleza hijos de ira, lo mismo que los demás. Dios nos ayude, el Señor nos bendiga. Rica, preciosa, maravillosamente, entendamos y comprendamos esa palabra tan profunda. Las Escrituras nos dice que toda persona que tiene a Cristo es una persona vivificada por Cristo. Somos salvos y rescatados. Y dice que el Señor nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo Jesús. Allí lo encontramos este texto, allí en el versículo 6. Gloria al nombre del Señor, del mismo capítulo que estábamos mirando. Dice, juntamente con Él, dice Pablo, nos resucitó y asimismo nos hizo sentar en los lugares celestiales con Cristo. Qué grande, qué precioso, qué maravilloso es. Sin Cristo estábamos lejos, pero con Cristo estamos realmente más que bendecidos, agradecidos, bendito sea el nombre del Señor. Hoy realmente somos hombres y mujeres llamados, transformados por el glorioso poder de Dios. Hoy realmente tenemos esa confianza, esa tranquilidad, esa seguridad en que Dios siempre nos ha alcanzado y nos quiere bendecir rica y preciosamente. Observamos otro texto allí en 2 de Corintios, el capítulo 5, versículo 15. Observa, por favor. Y dice así este texto: y por todos murió, para que los que viven ya no vivan para sí, sino para aquel que murió y resucitó por ellos. Cristo, gloria a Jesús, en Cristo murió por todos,
para que realmente en todos seamos uno en Cristo, todos unos en Cristo. Qué tremendo, qué maravilloso. Muchas veces vemos y entendemos y comprendemos, yo conozco, yo ya sé, hace tanto tiempo que estoy y conozco todo. Había un hombre muy sabio, muy entendido. Era realmente, dice la Biblia, era un maestro en la palabra de Dios. Allí este hombre era Nicodemo. Nicodemo conocía las escrituras, conocía la palabra, tenía revelación acerca de los tiempos quizás, pero no conocía realmente a Jesús. Y cuando supo, entendió y comprendió que Jesucristo andaba caminando sobre la tierra, allí sobre las calles de Belén, de Jerusalén, él quiso una noche acercarse y se acercó a Jesús. Y Nicodemo le estableció una palabra y le dijo en el versículo 2 del capítulo 3, Rabí, sabemos que has venido de Dios. Oh, sabemos y entendemos que has venido de Dios, porque nadie puede hacer las obras que tú haces si Dios no está contigo. Allí Jesús le establece una palabra y le dice, es que es necesario nacer de nuevo. Y allí comienza una disertación con Nicodemo. Nicodemo dice, ¿cómo yo siendo hombre grande puedo realmente nacer nuevamente? Introducirme en el vientre de mi madre. Él está hablando en el sentido allí biológico, mas Jesús le habla en el sentido espiritual. Le dice, es necesario nacer de nuevo, porque el que no nace de agua y espíritu no puede ver el reino de Dios. Allí Nicodemo se establece y dice, pero ¿cómo es esto? Es que es necesario nacer de nuevo. Muchas veces, amados y hermanas queridos, muchas veces decimos, soy parte de la obra, estoy trabajando, estoy sirviendo, pero si hay algo que necesitamos es una transformación. Esa transformación, esa metamorfosis, como quien dice, de ser el hombre natural a convertirnos en hombre de Dios, mujeres de Dios que realmente puedan pensar, puedan diagramar, puedan ver la obra de Dios conforme la visión, conforme el propósito que Dios tiene establecido para cada uno. Allí Nicodemo, allí con mucha atención, como maravillado, dice Jesús mismo, le dice, no te maravilléis, es necesario, Nicodemo, nacer de nuevo. El viento sopla y tú no sabes de dónde viene, hacia dónde va. Así es aquellos que realmente viven bajo la presencia del Espíritu de Dios. Qué bueno, no te maravilles entonces, dice, es necesario nacer de nuevo, nacer de Espíritu. Qué tremendo, qué preciosa esta palabra. Oh, Nicodemo necesitaba un encuentro verdadero con Jesús. Necesitaba esa transformación, esa revelación que había que nacer de agua y de espíritu. De agua a través de la palabra, pero a través del Espíritu, a través de la presencia gloriosa del Espíritu Divino de Dios. ¡Qué grande! Allí observamos también Juan capítulo 5, versículo 7. Es una exposición que Jesucristo está pasando y desarrollando su palabra. Y allí sube hacia Jerusalén. Y cuando sube a Jerusalén, justamente se acerca hasta el estanque llamado Betesda. Un lugar donde dice que yacían multitudes, quiere decir multitud de cantidad de gente enferma, necesitados, debilitados, de toda índole, ciegos, sordos, mudos, paralíticos, cojos, dice la Biblia. Allí estaban todos esperando, porque decían que de tiempo en tiempo había un fluir, un mover de las aguas, y el que primero se introducía en aquel estanque era sano. Yo me imagino aquel hombre, aquel paralítico, porque la Biblia dice que era paralítico. ¿Cuántas veces dice la Biblia que habrá observado? Cuando vio el movimiento de las aguas, él también hizo el esfuerzo, pero otro descendió a las aguas y fue sano. Dice la palabra de Dios que Jesucristo, cuando llegó y observó, en Jesús está todas las cosas vigentes y tan claras.
Simplemente con observar, Jesús se dio cuenta que hacía 38 años que este hombre estaba allí imposibilitado. 38 años que estaba al lado de aquel estanque. Todos los días le llevaban, le traían, todos los días con esa carga, esa aflicción aquel hombre. Pero ¿sabe una cosa? Si hay algo que debo entender, en que lo que tenía este hombre era una expectativa. Y eso es lo que nunca debemos perder cada uno de nosotros. Esa confianza, esa certeza, esa convicción en que siempre cada uno de nosotros necesitamos. Necesitamos siempre persistir en la confianza en el Señor. Yo me imagino cuántos alguna vez habrá conversado este hombre diciendo, bueno, mira, si tú llegas a recibir el milagro, ayúdame, y luego para que yo también pueda ser sano. Quizás cuántas promesas, quizás cuántos diálogos tener con aquellos compañeros que estaban junto al estanque, pero cada uno cuando recibía el favor se iba y se olvidaban de aquel hombre. Amado, hermana, quiero decirte que el Señor nunca se olvida de ti. Quizás otros, puedan doblar su vista hacia otro lado. Quizás parece que no tienen cuidado, no tienen atención. Pero tengo que decirte que Jesús conoce todas las cosas. Y aunque parezca difícil, aunque parezca imposible, aunque esto parece inalcanzable, quizás este hombre comenzaron a pasar los años. La Biblia dice 38 años Jesús observó que estaba en aquel lugar. No eran días, eran años. Años realmente pronunciados. Años que iban pasando y aquel hombre persistía creyendo y confiando. Yo voy a ser sano, un día me voy a levantar, ya no me van a seguir trayendo, yo no voy a esperar a arrojarme ya en el estanque porque voy a ser sano, voy a arrojarme en algún momento, voy a recibir el milagro. Y pasó el tiempo, dice la Biblia. Cuando Jesús le ve, le dice, ¿quieres ser sano? Este hombre asombrado, pero parece contraproducente, habrá dicho este hombre. Si estoy aquí, estoy enfermo y estoy en medio de todo este estanque realmente es un símbolo de necesidad, es un símbolo de esperar un milagro. Jesucristo se acerca y le dice, ¿quieres ser sano? Señor, dijo, no tengo nadie que me acerque al estanque. Cuando se mueve el agua, hago tanto esfuerzo una y otra vez, pero antes que yo llegue, siempre hay alguien que llega primero. Siempre he estado todo este tiempo, siempre siendo segundo y nunca pude llegar. Jesús le dice, levántate, toma tu lecho y vete a tu casa. Dios, allí debemos entender y debemos comprender que este siglo es malo, sí. El tiempo en que vivimos también es bastante problemático y dificultoso, pero ya hay algo que no debemos nunca perder. Jesucristo vive, Jesucristo es realidad, Jesucristo vive presente en cada día y en cada momento. Él anhela y Él desea que cada uno de nosotros le creamos a Él, le confiemos en Él y Él lo hará. Para Él no hay nada que pueda ser difícil. Para Él no hay nada que pueda ser imposible. Tantas veces quizás hemos sentido esa aflicción diciendo, parece que no lo voy a alcanzar. Pero tengo que decirte, Cristo el Señor siempre llega a tiempo. Observen Romanos el capítulo 6, el versículo 4. De la palabra del Señor, dice, porque somos sepultados juntamente con Él para muerte por el bautismo, a fin de que como Cristo resucitó de los muertos por la gloria del Padre, así también nosotros andemos en nueva vida. ¡Qué grande! O en vida nueva. Gloria al nombre del Señor. Bendito sea Dios.
¡Qué grande! Por eso Pablo en una oportunidad refirió una palabra y dijo: bendito sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre de compasión, Padre de misericordia, cuando Él nos consuela con compasión divina. ¡Qué grande fue Pablo hablando de esta exposición del Señor! ¡Oh, la fuente de vida espiritual fluye a través de Él, a través de su Espíritu, a través de su presencia! Él nos renueva siempre, siempre nos renueva de gloria en gloria. Él nos promete llevarnos. Primera de Corintios, el capítulo 10. Observa esta palabra también. Una palabra muy profunda, muy maravillosa de la palabra del Señor. Glorioso es Dios. Primera de Corintios 10, 3 y 4. Dice así de esta manera. Y todos habla acerca de Moisés cuando estuvo en el desierto, llevando al pueblo de Israel por el desierto. Y dice: y todos comieron del mismo alimento espiritual, y todos bebieron la misma bebida espiritual, porque había una roca espiritual que los seguía, y la roca era Cristo. ¡Qué grande que es! En medio del desierto, en medio del gran problema, en medio de la gran dificultad, en tiempo realmente imposibilitado aparentemente, solamente arenas en el desierto. No había allí ríos, no había lagos. Pero cuando el pueblo pidió, rogó, imploró y lloró delante de Dios, deseando agua, Dios obró el milagro. Y el Señor le dijo a Moisés: ve a la roca de Oreb, una piedra que estaba allí, háblale a la roca, y yo derramaré agua para que beban todos. ¡Qué tremendo es! Dice la Biblia que salieron de Egipto más de 3 millones de personas, más de 3 millones de personas, más todo el ganado, animales. Y dice la Biblia que el Señor suplía la necesidad de las aguas a través de aquella roca, a través de aquella peña. Y no solamente la suplía, sino que dice el texto, y la roca le seguía. No era que la roca tenía pies, que tenía manos para poder trasladarse. El pueblo entendió, el pueblo comprendió, Moisés comprendió que realmente Dios estaba en aquella peña, en la peña de Oreb. Y cuando el campamento se levantaba, levantaban aquella roca y llevaban a donde sea. Y donde llegaban y estaban cansados, la roca vertía agua y bebía el pueblo, bebían todo el ganado. ¡Qué grande que es Dios! ¡Qué precioso es Dios! Y Pablo le habla a los corintios y dice que así como ellos bebieron del alimento espiritual en aquellos días, era Dios a través de Moisés. Moisés hablaba realmente la verdad de Dios. Dios realmente hablaba cara a cara con Moisés. Y Moisés tenía directamente delegada la palabra directa de Dios. Para el pueblo, Moisés era como Dios mismo. Por eso dice la Biblia que comieron del alimento espiritual. Moisés era la boca de Dios, alimentando día tras día. Pero también bebían constantemente la bebida espiritual que bebían de la roca espiritual que lo seguía. Y la roca era Cristo. Qué grande, qué precioso, qué maravilloso es Dios con nosotros. Ese Dios nunca te ha dejado, nunca te ha desamparado. Este Dios siempre estará con nosotros. La vida espiritual se renueva. Por eso la vida de Dios siempre debe vivir en un fluir cada día en nosotros. Debemos creer, debemos confiar, debemos atesorarnos, debemos dar pasos en fe, en confianza, aún en medio de la oscuridad, en medio
de la perversidad, siempre estamos creyendo y estableciendo, Dios es más grande que el problema, Dios es más grande que la dificultad. Y si hoy pasamos un momento de crisis, un momento difícil, un momento que no estamos teniendo toda la libertad precisa y necesaria, debemos preguntarnos el por qué Dios. ¿Qué desea? ¿Qué es lo que anhela, Señor, que hagamos cada uno de nosotros? Porque esa es la realidad. No es por qué, Señor, no es por qué. Es todo el para qué, Señor. ¿Para qué, Señor, nos has expuesto en este lugar? ¿Para qué nos has puesto en esta situación? El por qué, Señor. Sabemos, creemos y entendemos, Señor, que tú lo harás conforme tus planes, conforme tus propósitos, conforme sea tu voluntad. Qué grande que es nuestro Dios. Dice en el libro de Gálatas, volviendo nuevamente a donde comenzamos. Hoy miramos allí Gálatas 1:4, ahora observamos capítulo 2, versículo 20. Observa, por favor. Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado, y ya no vivo más yo, vive Cristo en mí. Y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Gloria a Dios. Porque la cruz revela el inmenso amor de Dios. La cruz fue la cúspide del inmenso amor divino de Cristo hacia cada uno de nosotros. A través de aquella cruz borró nuestros pecados, nos compró, pagó el precio de nuestra salvación, nos redimió y nos fundamentó en su paz. Y ahora estamos para cumplir la promesa más grande y maravillosa. Caminar con Él, servirle a Él y luego esperarle para recibirle en gloria. Qué grande que es nuestro Dios. Qué precioso es el Señor. Oh, es el fundamento de la paz mediante la cruz, reconciliándonos con Dios a ambos pueblos, de dos pueblos siendo uno. Entre ellas había enemistades. Gloria al nombre del Señor. La Biblia dice que Él vino a los suyos, mas los suyos no le recibieron. Mas los que le recibieron les dio el poder de ser hechos hijos de Dios. Qué grande que es la comunión con Dios. ¿Cómo es posible poseer la comunión? ¿Cómo podemos obtener la comunión con Dios? Por medio de Jesús. La Biblia dice que Él es la puerta. Y si entramos por esa puerta, seremos realmente salvos y seremos redimidos. Gloria al nombre del Señor. Por su Santo Espíritu también. A través del Espíritu de Dios realmente hemos recibido vida y hemos sido transformados a través de la transformación del Espíritu Santo. Por la fe, porque es por el oír y el oír la palabra de Dios. Necesitamos percibir siempre, oír la palabra de Dios. Es la palabra que nos va a impulsar a creer, la palabra que nos va a introducir a confiar. Tenemos comunión con Dios. Es un privilegio para cada creyente. En cuanto a la oración, es el mejor lugar para tener comunión con Dios. Ricas bendiciones son el resultado de la comunión con Dios. Es el camino para la comunión y este camino siempre está abierto. Gloria al nombre del Señor. Moisés ya usufructuaba el privilegio de la comunión con Dios. Él vivía más de una vez introducido en la presencia de Dios. Dice la Biblia que 40 días y 40 noches estuvo allí en el monte con Dios. ¡Qué grande! ¡Oh, esa comunión íntima, infructuosa que estaba allí tan maravillosamente, allí en privilegiado Dios, en la presencia de Dios! ¡Qué grande, qué precioso, qué maravilloso es nuestro Dios! Dios nos ayude, el Señor nos bendiga. Vamos a cerrar esta noche con un texto también precioso y maravilloso en el libro de Romanos, capítulo 14, versículo 9. Observa lo que dice este texto. Porque Cristo para esto murió y resucitó y volvió a vivir para ser Señor
así de los muertos como de los vivos. La finalidad de la cruz de Jesús es que Jesús sea el Señor de todos, por todos y para todos. Gloria al nombre del Señor. Él es el camino, Él es la verdad, Él es la única vida. Por eso realmente debemos ser tan cuidadosos. La Biblia dice que Él es la verdad. Y si Él es la verdad, debemos aprender a caminar en la verdad. Dios nos ayude a vivir en verdad y en realidad de vida. Dios nos bendiga, porque la Biblia dice que el engaño no proviene de Dios. Todo aquello que no nos cierra en lo que es dentro de la verdad de Dios, hay un escondijo, y el escondijo no es realmente preciso para con Dios. Nada de lo que es de Dios es oculto, sino al contrario, todo la verdad viene a la luz. Por eso en esta noche te agradecemos a Dios por esta palabra. Agradecemos a los hermanos porque han estado compartiendo y observando y mirando allí desde sus hogares y escuchando esta palabra de vida. Glorioso es el nombre del Señor. Por eso vamos a agradecer a Dios. Vamos a establecer una palabra de fe, de confianza, de certeza, de convicción en esta noche. Vamos a orar por un momento. Hermanos, amados, si estás ahí en tu hogar, puedes tomarte de la mano para orar al Señor, para rogar el favor, la misericordia de Dios. Le vamos a decir en esta noche: Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, cuál grande, cuál precioso, cuál glorioso, cuál maravilloso eres nuestro Dios. Todo lo has hecho por nuestras vidas, Señor. Oh, Dios mío, has visto nuestra necesidad, has visto, Señor, nuestra bajeza, has visto nuestra perdición lejos, Señor, sin esperanza. Cuando estábamos realmente condenados para una muerte eterna, Dios mío, tú viniste y nos salvaste, nos redimiste, Señor. Nos cambiaste, nos transformaste, nos lavaste con tu sangre gloriosa y divina. Ayúdanos a vivir en esta verdad, en esta realidad, Señor, porque tu palabra dice que tú eres la verdad, Señor, y si creemos estar en la verdad, debemos vivir en integridad de vida. Padre, en el nombre de Jesucristo de Nazaret, desarraigo todo engaño, toda oscuridad, toda tiniebla de cada vida, Señor. En el nombre de Jesucristo de Nazaret, establecemos palabras de confianza, de certeza, de convicción, de seguridad en tu hogar. Padre mío y Dios mío, guarda a cada uno de mis hermanos, mis hermanas, en cada uno de sus hogares. Aquellos que están atendiendo, escuchando esta palabra, reciban nueva fuerza, reciban fortaleza, reciban sanidad divina, reciban el favor, la compasión, la misericordia de Dios. Él está en esta hora extendiendo sus brazos sobre ti, sobre tu hogar. Oh, Él conoce la necesidad, Él suple todo cuanto sea preciso, todo cuanto sea necesario, en el nombre de Jesucristo de Nazaret. Gracias, Dios, gracias, mi Señor, gracias, mi Salvador, en el nombre de Jesús. Amén. Gracias, hermanos y hermanas. Nos reencontramos el día de mañana nuevamente a las 18 horas. Será un gozo, una alegría, una bendición poder compartir otro tiempo con cada uno de vosotros. Dios les bendiga. Hasta mañana.